Entre 2006 y 2008 tuvo lugar una discusión que culminó con una trascendental reforma constitucional. Se modificó radicalmente el sistema de justicia penal que tenía más de 100 años en vigor y que, a decir de expertos y gente que había padecido la aplicación de esas normas evidentemente anticuadas, no podía ser peor. Y después de largas jornadas de diálogo, intercambio de impresiones, al final se consiguió un acuerdo. Y doy un dato para acreditar la multiplicidad de respaldos, partidarios o no, que mereció este impulso ciudadano que muchos de quienes éramos legisladores hicimos nuestro. 462 votos a favor en la Cámara de Diputados. Una de las notas más importantes de la reforma en comento fue la introducción franca, abierta, literal de la presunción de inocencia y de las reglas del debido proceso. Para decirlo con un juego de palabras, antes de esta reforma trascendental, la costumbre era detener para investigar. A partir de ella, estábamos convencidos, el reto era investigar para detener y no subsidiar la tarea del Ministerio Público y la policía. La presunción de inocencia es una característica de los sistemas democráticos garantistas que protegen los derechos humanos sin perjuicio de la capacidad del Estado para conseguir la siempre anhelada seguridad pública. En un sistema penal garantista ortodoxo, la prisión preventiva funciona como una medida cautelar impuesta después de que el juez, en ejercicio de su arbitrio, determina que la persona a la que se le imputa la comisión de un delito, el inculpado, es alguien que eventualmente se puede evadir de la acción de la justicia, o que es un reincidente, o que puede amenazar a la víctima. Insisto, en esos casos el juez aprecia, valora y puede dictar esta medida cautelar. No obstante, hubo voces importantes que insistieron en que algunos delitos merecieran la prisión preventiva oficiosa. Me explico, que el juez tuviera que dictar necesariamente esta medida cautelar que implica vivir el proceso de investigación en prisión. El secuestro, la violación, el homicidio doloso, los delitos cometidos contra la seguridad de la nación, la trata de personas, entre otros, con el compromiso de que ese catálogo iría disminuyendo con el paso del tiempo hasta desaparecer. Y en 2019 algunos vimos, primero con asombro y luego con preocupación, que lejos de disminuir el catálogo de esos originales 8, aumentó a 19. Es decir, se modificó la Constitución para que hubiera muchos más delitos en cuyo caso el juez tendría que dictar, sin que se lo pidan, la prisión preventiva. Esto es lo oficioso. Y después hubo reformas y adiciones a 3 leyes secundarias que aumentaron 3 delitos más, aunque no se haya cambiado la Constitución. Es decir, ahora hay 22 delitos por los cuales los jueces tendrían que dictar la prisión preventiva oficiosa. No es que no queramos que se dicte la prisión preventiva, sí, pero no oficiosamente. Es decir, que el Ministerio Público, las fiscalías le acrediten al juez por qué debe hacer que la persona, el imputado, el indiciado, viva en prisión su proceso. Estas disposiciones constitucionales y otras que están en leyes secundarias han hecho que hoy prácticamente el 41% de la población penitenciaria esté recluida sin que hayan recibido una sentencia condenatoria. Esto es, hay una suerte de castigo anticipado y es muy frecuente y lamentable que después de meses y en la mayoría de los casos años le pidan disculpas institucionales a alguien que de nada le sirven porque habrán seguramente hecho estragos, su vida familiar, su trayectoria profesional, su prestigio. Por eso ahora resulta esperanzador que en la Corte se vaya a discutir en breve la posibilidad de inaplicar el artículo 19 constitucional, que es justamente
el que obliga a dictar esta medida cautelar, la prisión preventiva, de manera forzada, obligatoria, oficiosa. Y es que el fundamento de este proyecto, que ya ha circulado entre los ministros de la Corte, no solo es la racionalidad y la congruencia del propio texto constitucional, sino es también el respeto y el apego a los tratados internacionales que México ha firmado o de los que es Estado miembro o Estado parte. Les quiero recordar que el artículo 133 de la Constitución dice que la ley suprema de toda la Unión es la propia Constitución, los tratados que se firmen de conformidad con ella y las leyes que emanan del propio texto fundamental. Y si de tratados hablamos, cuánto más si estos consagran, protegen, reivindican derechos humanos. Este es el caso. Por supuesto, la Corte no se puede colocar por encima del poder revisor de la Constitución. Por eso, eventualmente, lo que puede decidir es que se inaplique este apartado de la Constitución General de la República. Ortodoxamente, lo que podría ocurrir es que después ese poder revisor de la Constitución pueda, motu proprio, es decir, de propia autoridad, hacer los cambios debidos, derogando esos renglones del artículo 19 de la Constitución para que la prisión preventiva se mantenga, como dije, como una medida cautelar resultado del raciocinio, de la reflexión, de la justificación que haga el juez en cada caso. Es evidente que los jueces desarrollan una tarea delicadísima. Sin embargo, tiene que haber confianza no solo en la capacidad técnica, jurídica, sino en la rectitud como virtud personal de los juzgadores. De modo que para quien dice que esto puede ser un elemento de presión para los jueces o puede generar impunidad o puede dar lugar a la corrupción, lo que vale la pena decir es que estas presiones no desaparecerán. Y si eventualmente hay riesgos, estos existen al momento de dictar un auto de vinculación a proceso o cuando dicten la sentencia definitiva o incluso la de segunda instancia o la resolución de los amparos directos. Por eso los jueces no solo hay que ponderarlos y reconocerles, sino que hay que protegerlos. Detrás de estas posiciones advierto ignorancia, mala fe o pocas ganas de hacer su trabajo. Yo creo que tenemos que evitar esta suerte de populismo penal, de que hay cosas que suenan bien, pero no aguantan un riguroso análisis de quienes han estudiado estos fenómenos a fondo. Estoy convencido que los mexicanos queremos que si alguien la hace, que la pague, que no haya impunidad. De lo que se trata es de reivindicar el espíritu fundamental de la reforma, la columna vertebral, el corazón, que no haya justicia selectiva y menos justicia por consigna, que haya justicia a secas.